La deuda de los Estados Unidos como porcentaje de su PBI se ha prácticamente duplicado desde el año 2000 al actual año 2023. Hemos pasado de una deuda del 57% como porcentaje del PIB a una deuda del 118% que se tiene actualmente. Pero esto no solamente ha sucedido con los Estados Unidos, sino con la gran mayoría de países, al menos todos los países importantes que nos resume aquí esta gráfica del BOFA. Estamos hablando que, por ejemplo, un país como Japón, que tenía una deuda en el año 2000 del 140% aproximadamente, actualmente pues tiene una deuda del 250% como porcentaje de su PBI. Y podemos ver la misma historia en el resto de países que figura en esta gráfica. Pero no solamente ha aumentado la deuda, sino también el pago de los intereses. Estados Unidos ha pasado de pagar cerca de 15.000 millones de dólares aproximadamente por la pandemia para luego pasar actualmente a los 1.000 millones de dólares aproximadamente, ¿ya? Y el pago de intereses como porcentaje del PBI a inicios de la pandemia representaba cerca del 2.6%, pues ahora representa el 3.6% del PBI de los Estados Unidos. Luego también tenemos que este gasto en intereses ya es mayor que el gasto en defensa, uno de los gastos más grandes que tiene los Estados Unidos, el cual de hecho ha ido incrementando aproximadamente desde el año 2016-2017, ha ido aumentando, pero este pago de intereses pues ha superado y creo yo seguirá superando al actual gasto en defensa que tiene los Estados Unidos. Luego vemos aquí también una gráfica de Crescat Capital, hemos visto esta es la segunda ya, pero es muy buena porque nos muestra la divergencia que existe entre lo que se paga por intereses por la deuda, ya estos son los intereses pagados como porcentaje del PBI, versus la cantidad digamos, de deuda que tiene la Reserva Federal. Y esto lógicamente muestra políticas totalmente incongruentes, como lo indica acá Crescat Capital, con el crecimiento exponencial de la deuda pública. Dice, para sostener la actual avalancha de gasto público, creemos que es inevitable que la Reserva Federal y otras autoridades monetarias reasuman su papel fundamental como principal financistas de la deuda pública. Mejor dicho, que la Reserva Federal pues siga comprando bonos del gobierno. Luego también tenemos que el déficit gemelo, lo que se refiere tanto al déficit fiscal más el déficit de cuenta corriente, actualmente son tan graves como los niveles que se tenían durante la crisis financiera. Ojo, lógicamente, que cuando cayó la pandemia, esto cayó más o menos cerca de un 23%, pero los niveles que están ahora son tan graves como los de la crisis financiera. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, tenemos algunas gráficas sobre lo que está pasando con el BRICS y el dólar. Esto no es, digamos, un video o no trato aquí de resumir la última reunión, pero sí vamos a ver gráficas que tienen que ver con BRICS y el dólar. Bueno, tenemos nuevamente esta excelente gráfica del BOFA que nos dice la diferencia entre los países emergentes y los países desarrollados, ¿no? A nivel de market cap de las compañías, lógicamente los mercados desarrollados pues tienen casi el 80% de el market cap frente a los mercados emergentes que solamente representan el 20%, ¿no? Igual a lo que se refiere con, por ejemplo, a la propiedad intelectual y demás. Pero si vemos por el otro lado, por ejemplo en población, ya hemos visto gráficas de población en un video que he colgado antes, ya que si pues no lo han visto, lo recomiendo que lo vean, que hablaba sobre el BRICS. Y a nivel de población, la mayor población la tienen los mercados emergentes. Cerca de un 87% aproximadamente de la población corresponde a los mercados emergentes. Y ya hemos visto que también es más joven. El área de la tierra, cerca del 80% de la tierra está en mercados emergentes. Y también aquí, ojo, con la producción de petróleo, cerca del 75% de la producción de petróleo corresponde a mercados emergentes. Igual también vemos que los mercados emergentes tienen una gran producción de CO2 y creo que esto es bastante evidente. Y también representan el mayor consumo de energía. Es una gráfica muy interesante que pone en contexto tanto a los mercados emergentes como a los mercados desarrollados. Y en esta gráfica del BCA Research tenemos el crecimiento económico que ha tenido China, el cual ha caído considerablemente desde el año 2015. Vemos que ese crecimiento año tras año cada vez es menor, ¿no? China
antes del 2015 mantenía un crecimiento constante entre el 9 y 10% aproximadamente. Podemos ver una media del 10%, ¿no? Pero desde el año más o menos 2013, 2014, vemos que esta tasa ha caído, ahora se encuentra cercana al 6% y se dice, no, según estimaciones y demás, que esta tasa podría caer ligeramente por debajo del 6%. Entonces, China, ese crecimiento que ha tenido, pues está cayendo. Y no solamente el crecimiento, sino también está, digamos, el crecimiento de la contribución al PBI mundial cada vez es menor. China, normalmente veíamos desde 1990 que cada vez China aportaba más crecimiento, contribuía más al PBI global. Pero a partir más o menos desde el año de aquí 2019, 2020, desde la pandemia, vemos que esa contribución que hace China sí sigue aumentando, pero cada vez a una tasa menor, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, aquí también Estados Unidos, ¿no? Ha caído notablemente esa contribución desde la crisis financiera. Podemos verlo aquí, ¿ya? Ahora, bueno, se mantiene por aquí estable, pero es un crecimiento mínimo el que otorga Estados Unidos frente al que tiene China, obviamente. Y aquí vemos ligeramente esta línea de aquí, que es India, ¿ya? Vemos una, digamos, es un crecimiento bajo, pero vemos una línea que se mantiene constantemente. Poco a poco, ese crecimiento en la contribución de la India vemos que va siendo cada vez mayor, ¿no? Luego tenemos esta gráfica muy interesante de Agli, que nos muestra las principales monedas de reserva desde 1250, ¿no? Primero aquí el florín, luego aquí estas monedas que sinceramente yo no las conozco, esta aquí no la conozco, el real portugués, ¿no? Aquí el real español y así sucesivamente conforme ha pasado los años. Actualmente la moneda de reserva por excelencia es el dólar, la anterior fue la libra esterlina y bueno, mucho se habla de que ya este momento puede estar llegando a su fin, el dólar podría estar llegando a su fin, sí, podría estar llegando a su fin, pero no, al menos por ahora, no creo yo que esto se dé en el corto plazo, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, el mes de julio, vemos que Estados Unidos dice representó el 46% de todas las transacciones de pagos internacionales. Es un nivel récord. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo el dólar puede estar, digamos, perdiendo poder si es que vemos que a nivel de SWIFT, pues ha tenido un gran porcentaje de todas estas transacciones, ¿no? Si bien es cierto, al dólar le va a llegar su momento, como todo en la vida, esto nos lo demuestra la historia, ¿ya? Le va a llegar su momento, ¿ya? Pero no creo que sea ahora, no creo que sea en el corto plazo. Llegará eventualmente, sí. Pero ya veremos esto. Bien, pasemos al siguiente tema que es lo que se ha dicho en el Jackson Hole. Vamos aquí a ver a Jerome Powell y a Christine Lagarde. En el contexto económico, lo que nos dice aquí Jerome Powell es más favorable ahora que hace un año. Dice, procederemos con cautela a la hora de decidir si endureceremos aún más o por el contrario mantenemos constante el tipo de interés y esperamos nuevos datos, ¿ya? Aquí no se está hablando de una bajada de tipos de interés, sino se está hablando de mantener constantes los tipos de interés que ya se tienen. La evidencia adicional de un crecimiento persistente por encima de la tendencia podría poner en riesgo a nuevos avances en materia de inflación y podría justificar un mayor endurecimiento en la política monetaria, ¿ya? Vemos que sí hay un crecimiento que está teniendo ahí los Estados Unidos a nivel de PBI, a nivel de diferentes factores, ya lo hemos visto en videos anteriores sobre esto, pero acá Jerome Powell nos dice que esto podría complicar los avances de la inflación y esto lógicamente pues aquí la Reserva Federal de ocurrir esto de que la inflación vuelva a digamos a subir, a tomar no un rumbo al alza, es lógicamente que van a tener que endurecer la política monetaria y esto es lo que nos lo están diciendo. Y dice, el 2% seguirá siendo nuestro objetivo de inflación. Ya mucho se está hablando de ese aumento al 3%, pero al menos lo que ha dicho aquí Jerome Powell es que están fijos que, digamos, en ese objetivo de que la tasa siga siendo el 2% y
pues no van a parar hasta conseguirlo. Y más o menos lo mismo ha opinado Lagarde, ¿no? Dice, fijar tasas de interés en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr un retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo de mediano plazo del 2%. Están tanto Christine Lagarde como Jerome Powell, digamos ahí, con el mismo objetivo. Y habla, y escuchen lo que menciona, dice, este objetivo del 2% no se va a mover, pese a las voces que defienden que en el mundo económico post-pandemia sería conveniente elevarlo, ¿no? Mucho se habla de elevar esa tasa al 3%, pero parece que el objetivo que tienen los principales bancos centrales, como lo es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, es que esto no sea así, sino mantener esta tasa del 2%. Luego también tenemos aquí lo que nos ha dicho Christine Lagarde, que los bancos centrales deben ser flexibles ante la complejidad, ¿no? La complejidad de lo que ocurre en la economía, en la geopolítica, lo pasado por la pandemia, el tema de la guerra con Rusia-Ucrania. Tienen que haber unos bancos flexibles ante todo lo que está pasando últimamente, que sabemos que son bastantes cosas. Pero el Banco Central Europeo nos dice, ya no adelanta de forma más o menos clara lo que prevé hacer con las tasas de interés, algo que personalmente me parece bastante grave, porque de esta forma es como uno pues hace proyecciones a futuro, ¿no? Si es que los bancos centrales no nos comienzan a dar información lo más certera posible, lo más sincera posible, pues esto complicaría bastante las cosas para que se puedan hacer proyecciones a futuro, ¿ya? Esto lo considero grave y habría que ver qué tan cierto es de lo que se dice con lo que finalmente se termina realizando. Ya, pero bueno, eso lo dejo aquí como para reflexión. Bien, ¿qué está pasando con la vivienda? Hemos visto anteriormente diferentes gráficos de vivienda que vemos que están aumentando viviendas de un tipo, ya específicamente las que son, digamos, de un solo ambiente, ¿ya? Para una sola familia, pero lógicamente que esto se ha debido a que hay problemas en la construcción de viviendas multifamiliares, hay problemas en esos aspectos y es por eso que se están cambiando bastante el mercado inmobiliario, ¿no? en los Estados Unidos. Pero acá tenemos unas gráficas que nos muestran cómo está de preocupante, digamos, el sector de vivienda en los Estados Unidos. Vemos aquí esta gráfica de Bloomberg que nos dice las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen a un nivel más bajo o a su nivel más bajo desde 1995. ¿Qué son las solicitudes de hipoteca? Pues son esas personas que solicitan esos préstamos bancarios para construir su vivienda, para ya sea pedir, digamos, para tener una vivienda, ¿no? Un préstamo inmobiliario. Ya es el más bajo desde 1955. ¿Qué nos dice esto? Pues que las personas simplemente no están solicitando préstamos para inmuebles. Y lo cual es algo, digamos, preocupante porque nos dice cómo está más o menos la economía, ¿no? Las personas pues no están apostando por viviendas, no están habiendo nuevas construcciones, ¿no? Esto afecta bastante, ¿no? Para que vean los niveles en los que estamos. Y incluso estamos por debajo de lo sucedido post-crisis financiera. Y luego tenemos esta otra gráfica de los principales constructores de casas, de viviendas, ¿no? Vemos que hay atrasos, ya hay atrasos aquí. Vemos que hemos caído ya desde un total de 10.700 viviendas a los 7.300 viviendas. Ya no se están cumpliendo los objetivos y parecen que estos retrasos pues siguen aumentando. ¿Qué más? Aquí también el BOFA, otra gráfica bien interesante que nos dice que hay un doble techo para los constructores de vivienda. Ya esto indicaría una señal de recesión. Bien, y ahora pasemos al siguiente tema, que es dónde invertir, que sé que es una sección que les gusta bastante. Ya hablaremos del tema Nvidia más adelante, pero comencemos con un poco de cautela. ¿Por qué? Porque las acciones de los Estados Unidos versus las acciones globales están en niveles totalmente elevados. Se ha pasado ya hace bastante tiempo la primera desviación estándar y creo yo que debemos estar más o menos como en la tercera desviación estándar. Vemos que, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en los años 65, 70, vemos cómo Estados Unidos
perdió su poder frente a las acciones del resto del mundo. Esto volvió a tomarse por la época de los años 90 y cayó después de las .com, pero después de la crisis financiera, aquí después de esto ha venido un boom increíble que pues las acciones de los Estados Unidos han tenido un rendimiento muy superior, muy de lejos al que lo ha tenido el resto de acciones. Y lógicamente esta tendencia pues en algún momento va a tener que parar. Estamos hablando que esta tendencia que ha iniciado en el 2007, 2008 tiene creo yo más de 15 años, no lo sé, de tendencia al alza. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto más seguirá esta tendencia? Pues yo sinceramente no lo sé, pero pues tener cautela y por eso yo he traído en varios videos anteriores formas, digamos, de diversificación, ¿no? Comenzar a ver otras zonas, comenzar a ver Reino Unido, comenzar a ver Brasil, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, también, ¿por qué cautela? Porque pues ha caído enormemente la exposición al SP500 por parte de los inversores activos de esta encuesta de aquí, ¿ya? Vemos que ha caído tanto que este dato no se veía más o menos desde octubre del año 2022. Ojo, ya es increíble qué tan rápido ha caído esta exposición al SP500 que indican tener estos inversores activos. Bien, ¿por qué también hay que tener cautela? Porque la exposición de los hogares a la renta variable, acciones básicamente, pues está en niveles máximos, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, por aquí, en época de 1970, se tenía estos niveles de aquí y al llegar a una cierta exposición a la renta variable por parte de los hogares en Estados Unidos, vemos que lo que sigue después es un periodo, ya es un periodo aquí, digamos, lateral, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido aquí, ¿ya? Cerca de, prácticamente podemos decir, esto de aquí es más o menos .com, ¿ya? Toda esa, digamos, esta zona de aquí que viene a ser la crisis de las .com y luego la crisis financiera que vino años después y se tuvo un gran rango también lateral muy amplio y muy largo, ¿ya? Y bueno, estamos nuevamente en niveles bastante elevados, ¿ya? Y esto podría sugerir otro, digamos, nivel como este, ¿no? Otro nivel donde haya una cierta lateralidad y posiblemente también amplia y pues duradera. Bueno, también hemos visto, ya esta gráfica también ya la hemos visto, digamos, en videos anteriores. Esta es una actualización. Tenemos aquí los mercados monetarios que siguen en aumento, siguen habiendo, digamos, más dinero que se inyecta aquí a los mercados monetarios, que actualmente representan solamente el 14%, ya que es la línea de aquí de color naranja. Representan el 14% del market cap del SP500. Pero vemos lo que ocurrió aquí ya en la crisis financiera cuando los valores de las acciones cayó el SP500 enormemente, pero vemos que también aumentaron los activos de los fondos de mercados monetarios comparado con el SP500, ¿no? Como porcentaje del SP500. Lógicamente, el SP500 cayó, lógicamente las personas sacaron su dinero de la renta variable, lo trataron de colocar en renta fija y este es este nivel elevadísimo que se tuvo, ¿no? O sea, miren, los mercados monetarios por la crisis financiera llegaron a casi el 62% más o menos como porcentaje del SP500, ojo, así es que de ver esto que sigue también aumentando es una señal también que indicaría que hay problemas, no hay problemas en la renta variable. Bien, Goldman Sachs aquí nos dice que continúa la rotación de los fondos de cobertura, ya hemos pasado, o los fondos de cobertura han pasado de las acciones defensivas y se están dirigiendo a las acciones cíclicas, ya que lo que indicaría pues digamos, el ciclo recesivo pues está pasando y se está pasando a un ciclo de crecimiento y es por eso que están al menos rotando estos fondos de cobertura. Luego tenemos esta otra gráfica ya que es muy buena, que es la energía alternativa, ya este es el MSCI World de energía alternativa versus el MSCI World de energía, ya aquí energía nos referimos a
todo lo que tenga que ver con de origen fósil, ¿no? Petróleo, gas natural, ¿no? Todo lo que tenga que ver con petróleo. Y vemos que pues parece que no le está yendo nada bien a las, digamos, acciones, a las compañías, ¿no? De energías alternativas, ¿no? Aquí tenemos pues la eólica, solar, ¿no? Toda esa energía que se esperaba que sea un boom, pues parece que está retrasando bastante debido a al tema de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo más vaya a durar esto y esperemos que esto se termine pronto para que pues esta energía alternativa siga su rumbo y puedan concretarse los planes por parte de los diferentes gobiernos. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí viene una sección de gráficas con respecto a la inteligencia artificial, ¿ya? Vemos que Goldman Sachs nos indica que hay una amplia distribución de ganancias potenciales impulsadas por la inteligencia artificial. Estamos hablando de que en media las compañías del Russell 1000 crecerían un 11% sus ganancias. Esto estamos hablando de beneficios por acción, crecerían un 11% debido a la inteligencia artificial. Vemos también aquí otra gráfica que esto ya nos habla por diferentes sectores. Nuevamente tenemos temas de beneficios y qué industrias serían las más beneficiadas por la adopción de la inteligencia artificial. Pues tenemos aquí el sector retail, distribución, transporte y demás. Ustedes ya le ponen una pausa y comienzan aquí pues a leer para ver también. Por aquí la idea es, como les digo, la idea de estos videos es ver qué sectores se pueden beneficiar para largo plazo, para hacer una inversión más que todo a largo plazo. Bien, luego tenemos aquí otra gráfica de Goldman Sachs que esta vez nos habla de los fondos mutuos y nos dice que los sectores que vemos aquí, ya el de finanzas, el de salud, industrial, el de energía, por aquí también el de materiales, son los 2, 3, 5 sectores que están sobreponderados en los fondos mutuos, ya están por encima de esa ponderación que normalmente tendrían estos fondos en sus carteras, ya igual esto de aquí es tener ideas de inversión. Bien, esta es otra gráfica también interesante, es una gráfica que nos dice cuánto representan los costos laborales como porcentaje de los costos de las empresas del S&P500. Actualmente el 12% de los costos de las empresas del S&P500 se deben a costos laborales. La idea aquí es conocer cuáles son pues las industrias, los sectores en este caso que estarían más golpeados en por ejemplo, si es que la inflación sube y tienen que las empresas seguir aumentando el salario a sus empleados, ¿no? Entonces, las más afectadas, por ejemplo, serían las empresas industriales, las empresas de tecnología y, lógicamente, también esta gráfica sería bueno hacer un contraste contra un periodo normal, un periodo donde, digamos, esté en normalidad, ¿no? Con inflación moderada del 2% para ver ese cambio y ver cuáles son esos sectores que tienen más influencia cuando los costos, en este caso laborales, aumentan. Bien, ¿dónde invertir? Vemos también aquí lo que está ocurriendo en Asia. Ya aquí viene una sección de gráficas de Asia, ¿ya? Donde aquí BofA nos dice que las importaciones de los 4 grandes de Asia ha caído, al igual que el PMI de manufactura, ¿no? Y esto se debe justamente a que esta demanda de estos países asiáticos es débil, está cayendo y esto afecta este PBI global. Hemos visto también aquí estas gráficas muy buenas de Zero Hedge que nos dice que pues ha estado saliendo capital extranjero en las acciones chinas, ¿ya? Dice, fondos de cobertura se deshacen de cantidades récord de acciones chinas en el tramo de venta más largo registrado, ¿ya? Y esto posiblemente debido a lo que está ocurriendo con el sector de la construcción en China y por ahí otros problemas más que están habiendo. Entonces salen los inversores, ¿ya? ¿Y de dónde ha salido más? Pues han salido de la empresa Mutei, ya, Loan, China Merchants y bueno, todas las que tienen aquí que son de verdad nombres un poco complicados. Ya, y esta gráfica también es buena. Esta es el gráfica del Prime Book de esta de aquí es de Goldman Sachs, ya, que nos muestra que de este Prime Book
se están vendiendo, ya está saliendo acciones chinas, está saliendo a niveles récord, ya miren, estamos hablando de aquí 2021, cuando también se tuvo una fuerte salida de capitales en las acciones chinas por parte de extranjeros, ya se está acercando a niveles récord en comparación con los flujos netos mensuales de la última década. Bien, y luego tenemos esta otra gráfica también de Zero Hedge que nos dice que las acciones chinas en conjunto representan el 7.6% de la exposición global de este Prime Book de Goldman Sachs. Vemos que antes representaba el 30% y actualmente ha bajado, muy rápidamente, ¿no? A el 7.3%, ¿no? Y lo que nos dice aquí Zero Hedge es que el lado positivo es que los fondos extranjeros poseen menos del 4% de las totales de acciones clase A en circulación de China, según un informe del mes, de este mes del China International Capital Corp, ¿no? Lo que es algo bastante positivo para que las acciones chinas no caigan mucho frente a toda esta salida de acciones que están habiendo. Bien, ahora sí, la locura de Nvidia. Bueno, Nvidia es la sexta compañía más grande del mundo, ya pasó el $1 billón hace, creo yo, un tiempo más o menos, ¿ya? Es la primera compañía de semiconductores en llegar al $1 billón. Nadie más ha tenido este hito en las compañías de semiconductores. Y bueno, ¿a qué se debe ese incremento que ha tenido? Pues después del reporte, ¿ya? Vemos que se debe justamente a los ingresos por su sección de data center, el cual ha aumentado un 140% con respecto al trimestre anterior y un 171% año tras año, ¿no? El consenso era de 8.030 millones y esto pues ha llegado a los 10.320 millones. Bien, luego también aquí tenemos Bloomberg ya que nos dice que las estimaciones para su sección, ojo, solamente la sección de data center para el año 2024 es de $30.000 millones. Para este 2023 se esperan cerca de 13, 15 más o menos. Creo que Nvidia hace poco indicó que 16, ¿ya? Pero para el año 2024 supera los $30.000 millones. Solamente, ojo, solamente data center. Bien, y esto ha ocasionado, con todo este hype que se tiene, que pues los analistas, aquí tenemos a TipRanks, que los analistas que ven aquí esta acción de aquí, fijen un precio objetivo medio de $631. El precio más alto es de los $1.100, no sé quién tenga este precio objetivo, y el precio más bajo son los $475. Ahora, ¿por qué es que se debe esto? Ya, aquí tenemos una gráfica muy buena que es una gráfica de Bloomberg y vamos a tratar de explicar a qué se ha debido esto. Bueno, la gráfica de color azul es el precio de la acción de Nvidia y la línea de color azul es el precio de Nvidia y la línea de color blanco es el PE ratio que vemos que ha bajado después del reporte del Q1 de este 2023, ¿ya? Que ha sido también un reporte bueno, nadie niega eso, ¿ya? Vemos que es lógico aquí que este PE ratio baje porque hay más beneficios en la compañía, ¿no? Entonces, entran más beneficios y este PE ratio baja, ¿no? Recordemos, PE ratio es precio-beneficio, ¿no? Entonces, es por esto que este PE ratio ha bajado y lo mismo ha sucedido aquí después del reporte del segundo trimestre, ¿no? Ha vuelto a bajar este PE ratio, ¿ya? Y bueno, esto explica muy bien esta tesis que tienen los alcistas en compañías tecnológicas, ¿no? Y aquí nos lo dice, ¿no? Dice, las empresas generarán mayores ganancias que las contempladas en las estimaciones actuales, haciéndolas así más baratas de lo que parecen. Y aquí esto es algo muy evidente con lo que ha sucedido con Nvidia. El precio sí ha subido, pero no ha sido tanto como el aumento que han tenido los beneficios y es por eso que el PE ratio pues está cayendo. Y luego finalmente, para terminar con toda esta sección, tenemos el fair value de Morningstar, está a fecha 24 de este mes y tienen este precio objetivo de 480. Actualmente, lógicamente, la compañía está sobrevaluada según la opinión de Morningstar. Está sobrevaluada 1.5 veces, ¿ya? Y yo he querido colocar aquí esta sección que me pareció muy interesante y
Morningstar dice, ¿no? Asignamos a Nvidia un amplio foso económico gracias a los activos intangibles en torno a sus unidades de procesamiento gráfico, tarjetas de video, y cada vez más a los costos de cambio en torno a su software propio, ¿ya? Entonces aquí ustedes se ponen a pensar, ¿no? O sea, ¿quién va a cambiar toda esta infraestructura que ya están tomando de Nvidia, que es una infraestructura lógicamente costosa, que tiene un costo, y este costo de cambio pues va aumentando, ¿no? Dice como su plataforma acuda para herramientas de IA que permite a los desarrolladores, bla, 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 ¿no? Prácticamente lo que dice aquí Morningstar es que el amplio moat que tiene Nvidia se debe tanto a sus intangibles, ¿ya? Y también al costo de cambio. Bien, y ahora pasemos rápidamente a los resultados trimestrales para esta semana. Compañías que muevan el mercado no las tenemos, pero sí tenemos compañías, digamos, interesantes, como por ejemplo HP, Salesforce. Tenemos aquí también a Broadcom y diferentes compañías más. A nivel de datos macro, ya los días más importantes van a ser el día jueves y el día viernes. El día jueves tenemos la tasa de desempleo de la Unión Europea, tenemos el IPC también de la Unión Europea, tenemos las actas de política monetaria también del Banco Central Europeo y tenemos la inflación PCE del mes de julio. Inflación muy importante porque sabemos que esta es la que mide la Reserva Federal para su política monetaria. Y terminamos el día viernes con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Bien, y ahora sí veamos rápidamente el análisis técnico del SP500, ¿ya? Bueno, al parecer, ya estamos en gráficas ahorita de 4 horas. Al parecer, pues por aquí el SP500, ¿no? Que más o menos lo habíamos dejado aquí, ya, lo habíamos dejado aquí. Y pues buscó la siguiente resistencia, ¿no? Parece que aquí se ha formado esta vela roja aquí y podría darse un cambio, ya podría darse un giro aquí. Mucho se está hablando de este patrón que se está formando aquí, ¿no? De un posible hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y de si eso se da, lo que nos dice la teoría, es que pues más o menos se podría llegar hasta estos niveles de aquí, ¿no? Hasta estos niveles de aquí, aproximadamente por esta zona de aquí, no estamos hablando cerca, que podría llegar aquí, más o menos a esta línea que ya habíamos definido, 4.170 puntos, o en el peor de los casos, otra vez llegar a los 4.000, más o menos 100 puntos, 4.050 puntos aproximadamente, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría del hombro, cabeza, hombro, ¿no? Pues ya lo veremos. Y bueno, veamos rápidamente gráficas mensuales. ¿Por qué? Porque justamente el día jueves estamos cerrando mes, ya lo vamos a ver esta gráfica el día para la otra semana, ya, pero a ver cómo termina esta vela, ya que parece aquí de quedarse así, de quedarse esta vela, digamos, de color rojo de esta forma, podría iniciar una ligera tendencia a la baja, ¿no? Podría iniciar una ligera tendencia a la baja. Pero nuevamente todo esto va a depender de los factores que nosotros constantemente vemos semana a semana, que es justamente lo que sucede a nivel de datos macro y a nivel de resultados trimestrales. Datos trimestrales, resultados trimestrales no tenemos compañías grandes que muevan el SP500 para un lado u otro, pero sí tenemos datos macro importantes, al menos esta semana. Tenemos los datos de inflación, la inflación PCE en el lado de la Reserva Federal, y también tenemos pues las nóminas no agrícolas y las tasas de desempleo para cerrar el día viernes. Entonces el movimiento de haber uno interesante, importante, lo vamos a ver casi terminando la semana. Y pues se confirmaría este hombro, cabeza, hombro, en el caso que lógicamente aquí se produzca una caída debido justamente a estos datos de resultados de datos macro, ¿no? Ya, pues ¿qué podría pasar aquí, no? Que estos datos pues sean malos para la bolsa y lo que ocurra aquí pues sea que pues siga bajando aquí el SP500, ¿no? En una primera instancia
pues baje nuevamente a este nivel de aquí, ya haga esto, ya haga esto, ya. Si los datos son malos para la bolsa, ya haga esto de aquí y busque nuevamente otra vez esta línea aquí o esta zona aquí de soporte, ya. En todo caso, los datos sean buenos para la bolsa. ¿Qué son datos buenos para la bolsa aquí? Pues si la inflación baja, ya, si la inflación cae, esto de aquí pues sería algo bueno para la bolsa y esto haría que el S&P 500 suba. Y en todo caso, este hombro, cabeza, hombros que parece estar formándose aquí, pues no se termine formando, ¿no? ¿Ya? Un dato malo para la bolsa sería que la inflación suba, ¿no? Si la inflación sube, pues aquí la Reserva Federal tendría que seguir aumentando sus tipos de interés y demás, ¿no? Y con respecto al empleo, lo mismo. Con respecto al empleo, lo mismo. Entonces, dependemos de esos datos, al menos por esta semana, ¿ya? Ya veremos qué es lo que sucede la siguiente semana. Pero creo que es un buen aviso de lo que puede pasar y a ver cómo se confirma este hombro, cabeza, hombro, ¿no? Ya lo veremos dependiendo de esta semana o la otra, ¿no? Hay veces en que pues las velas sí se mueven mucho, ¿no? Y hay otras veces que las velas, pues, en una semana no tienen un gran movimiento, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Esto de aquí, pues, o sea, sube, baja y vuelve a subir y aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. O todo lo que sucedió durante todo este periodo, ¿no? De abril a mayo, ¿no? Que se estancó el S&P 500 ahí en ese rango, ¿no? Entonces, esto pues depende de muchas cosas, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, si ha sido así, no olviden darle like al canal, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.